editorial, lugar de edición, en fin, todos los datos para que quien quiera pueda ir a los libros, cotejar en su caso o leer de manera más amplia lo que yo estoy presentando, porque obviamente lo que presento ya nada más es la parte sustancial de los temas que vamos abordando. ¿Alguien ha tenido oportunidad de leer algo? A mí me llegó hoy apenas. Ah, mira, qué bueno, Margarito. ¿Pediste el libro en dónde? En Porrúa. ¿Lo acabas de pedir? Lo pedí el miércoles y como estoy aquí en Pueblo Quieto, Tlapa de Comonfort, está medio lento el servicio y me llegó hoy cuando menos. Bueno, qué bueno. A ver, una duda. ¿Dice primera reimpresión o segunda reimpresión? ¿De qué año es ese ejemplar? Porque hace muchos años que no he visitado a Porrúa. Segunda edición 2006 y nada más segunda edición no menciona qué reimpresiones. Sí, en la primera página, casi en la carátula, trae la fecha 2013. En Y la dice última hoja es del 27 de marzo del 2013. 2013, sigue siendo la primera reimpresión. Ajá. Bueno, perfecto, gracias. ¿Alguien algún comentario de los temas que hemos visto? Igual, Francisco. A ver, en esa parte que me Es mostrabas. primera reimpresión. Sí, ¿verdad? Ahí dice primera reimpresión y trae 2013 también. Sí. Correcto, gracias. Nada más que revísenlos porque algunos los imprimieron mal y en lugar de hojas de derecho procesal, incluyeron unas hojas creo que de derecho laboral o derecho procesal laboral, no me acuerdo. En las páginas después de la 800, revisen bien, porque si no, devuélvanlo y que les devuelvan su dinero o que les den un ejemplar que esté bien impreso. Bien, vamos a empezar. No tenemos preguntas, no tenemos comentarios. Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en esta parte de pruebas directas y pruebas indirectas. Sí fue así, ¿verdad? Porque hice una ordenación y creo que me resultó un desorden mejor. Vamos a recordar lo que decíamos que dice Michele Tarufo de pruebas directas y pruebas indirectas. Yo he hecho esta propuesta de referencia con relación al hecho a probar, porque otra tendencia no toma en cuenta este criterio, sino el sujeto que lleva a cabo la diligencia probatoria. Entonces, sin que lo haya propuesto el autor, cuando yo cito a Michele Tarufo, digo clasificación de las pruebas en directas e indirectas con relación al hecho a probar. Y acuérdense lo que ya leíamos, lo que decíamos, el hecho a probar es el hecho relevante, como le llaman algunos autores, el hecho fundamental, principal de la controversia, que es el que se tiene que comprobar. Y nos dice Michele Tarufo, la prueba podrá definirse como directa o indirecta en función de la relación que se dé entre el hecho a probar y el objeto de prueba. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de prueba? Los hechos controvertidos o, como dicen algunos autores, las afirmaciones sobre hechos controvertidos. Y entre paréntesis nos dice Michele Tarufo, o mejor, entre los hechos que son afirmados en las dos enunciaciones. Se está ante una prueba directa cuando las dos enunciaciones tienen por objeto el mismo hecho, es decir, cuando la prueba versa sobre el hecho principal.
Lo que les decía, para algunos autores, hecho principal, hecho relevante o hecho objeto de prueba es el que motiva la controversia. La terminología angloamericana dispone de un término específico al respecto. Se denomina material a la prueba que tiene por objeto el hecho jurídicamente relevante. Por tanto, es prueba directa aquella que versa directamente sobre el hecho a probar. En cambio, se estará ante una prueba indirecta cuando esta situación no se produzca, es decir, cuando el objeto de la prueba esté constituido por un hecho distinto de aquel que debe ser probado por ser jurídicamente relevante, a los efectos de la decisión. La prueba opera como premisa de una inferencia que tiene como conclusión el enunciado sobre el hecho a probar. Eso es, la prueba demuestra un hecho secundario que sirve para establecer, mediante un razonamiento inferencial, la verdad del hecho principal. La prueba es indirecta en sentido estricto porque ofrece elementos de confirmación de la hipótesis sobre el hecho a probar, pero el juez puede llegar a esta confirmación únicamente a través de un paso lógico de un hecho, el objeto de la prueba, a otro, el hecho jurídicamente relevante. Parece demasiado complejo todo lo que nos dice Michele Tarufo, pero si no mal recuerdo, también ejemplificábamos en nuestra sesión anterior. Si alguien alega, demanda la nulidad de la votación recibida en casilla por haber expulsado indebidamente a su representante en la mesa directiva de casilla, puede ofrecernos como pruebas el acta de jornada electoral, en cuya parte de instalación nos puede decir aparece la firma de mi representante. Ahí estaba presente. En el transcurso de la jornada, hasta las 11, 12 del día, estuvo presente y pudo asentar en los incidentes X o Y incidente que le pidió al secretario, o bien presentó un escrito de incidentes y tenemos el acuse de recibo. Como a la 1 de la tarde, el presidente de la mesa directiva de casilla, sin razón alguna, lo expulsó de la mesa directiva. Le impidió continuar ahí. Incluso llamó a los policías que andaban por ahí para que lo retiraran, sin una causa justificada. Tan es así que ya no pudo firmar las actas de escrutinio y cómputo, no pudo firmar el acta de cierre de votación, ya no pudo firmar nada. Quiso presentar un escrito de protesta y no se lo recibieron. ¿Y cuál es el hecho principal, hecho relevante o el hecho fundante, el hecho controvertido? Fue expulsado mi representante sin causa justificada. Pero no tenemos la prueba directa. Las pruebas que estamos ofreciendo son pruebas indirectas. Estuvo en el acto de instalación y ahí está el acta en donde firma. Presentó un escrito de incidente y está nuestro acuse de recibo. En fin, ahí estuvo toda la mañana hasta que fue expulsado a la 1. Y ofrecemos los otros documentos públicos para que adviertan que la falta de firma nos permite pensar que efectivamente ya no estuvo en esa mesa directiva de casilla.
Pero hay un problema fundamental. ¿Por qué ya no estuvo? Porque se retiró voluntariamente, se fue por alguna razón justificada para él, efectivamente lo corrió, lo expulsó el presidente de mesa directiva de Casilla. Sí, este es el dato fundamental, el hecho relevante o hecho jurídicamente que jurídicamente necesita la prueba. ¿Cuál sería la prueba directa de esta expulsión? Pregunta. A ver, ¿alguien quiere contestar? Adelante, Francisco. Una prueba directa pudiera ser algún video que se tome al momento de que efectivamente el presidente de la mesa directiva de Casilla lo está retirando, ¿no? Correcto, sí, aunque tendría que ser videograbación, sí, no nada más la imagen, sino también la voz, que esta es una prueba técnica. Y acuérdense que la tendencia del tribunal en mucho es que las pruebas técnicas solo producen presunciones, solo indicios, no hacen prueba plena. Si es correcto, sería esta una prueba directa, aunque su valor probatorio nos dejaría mucho que desear. ¿Otra prueba? Adelante, David. Bueno, de igual manera, doctor, pudiera ser que no esté debidamente acreditado ante esa casilla. La prueba total sería, pues bueno, su acreditación como representante de mesa directiva de casilla ante una casilla en específico, sección tal, casilla tal. Muchas veces las casillas contiguas, pues bueno, están en la misma escuela. Incluso hay casillas especiales dentro de la misma sección que están a una cuadra de los inmuebles, entre inmuebles. Pudiera ser también que su acreditación sea una prueba directa. No, porque esa es prueba directa de que es representante, pero no de que fue expulsado. Francisco. Una prueba indirecta, Directa. 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 Adelante, Fernando. El micrófono, Fernando. Perdón, disculpe. Una prueba directa podría ser el acta que levante como incidente ese representante de casilla. Sí, pero acuérdense que dijimos que no quiso ni siquiera recibir el escrito de incidente, menos va a asentar en la hoja de incidentes que fue expulsado. Puede hacerlo constar por medio del notario público, pedirle a un notario público que haga constar que no se le da acceso. Sí, pero un tema es no me dan acceso y el planteamiento fue me expulsaron sin causa justificada. De ahí a que va a buscar al notario, pues cuando llegue ya no se va a dar la expulsión porque ya fue expulsado con antelación. Una prueba testimonial. Si quienes estaban ahí, quienes supieron, y vamos a ofrecer la prueba testimonial. Que haya dificultades o no, bueno, ese ya es otro tema que tendríamos que enfrentar en la práctica. Sí, pero en el ejercicio académico que estamos haciendo, no hay ningún problema en decir la prueba testimonial. Obviamente con todos los requisitos que la ley establece para la prueba testimonial. Pero en lugar de ir por el notario, llevo a los testigos ante el notario y declaran. Sí, esa sería una prueba directa. No sé si quede claro en lo que Miquel Tarufo nos dice, porque los otros elementos solo nos permiten hacer, como dice Tarufo, inferencias.
Obviamente vamos a valorar todas estas pruebas. Si no tenemos más que pruebas indirectas, bueno, habrá que hacer un buen trabajo de análisis y valoración para llegar a una conclusión, que es tarea del tribunal, por supuesto, ya no del impugnante o de la persona que fue víctima de la conducta de expulsión sin causa justificada. Bien, si no tenemos algún otro comentario, vamos a otro concepto sobre el mismo tema. Pruebas directas o inmediatas y pruebas indirectas o mediatas con relación al juzgador. Es Hernando Davis Echandía quien nos explica este tema y nos dice: la prueba es directa e inmediata cuando existe identidad o unificación entre el hecho probado con la percepción del juez y el hecho objeto de la prueba. El juez llega así al conocimiento del hecho por probar de manera directa e inmediata mediante su percepción del mismo. Existe en la actividad del juez un cierto grado de razonamiento inductivo que le permite conocer qué es lo que está percibiendo e identifica lo percibido por él con lo que se trata de probar. Pero sin duda alguna, la función predominante es de simple percepción mediante los sentidos del juez. Ejemplo de esta clase de prueba es únicamente la inspección judicial, cuando el hecho directamente percibido por el juez es el hecho mismo objeto de la prueba. En las demás pruebas, el juez recibe la percepción que del hecho a probar ha tenido otra persona. Es difícil esto que nos dice Davis Echandía, luego regreso al tema. De la prueba directa nos dice: prueba directa o mediata, cuando el hecho objeto de la percepción es diferente del hecho que prueba, de tal manera que el juzgador solo percibe el segundo y de éste induce indirecta o mediatamente la existencia del primero. En este sentido, son pruebas indirectas la confesión, los testimonios, los dictámenes de peritos, los documentos e indicios, pues el juez solo percibe la narración de la parte o el testigo, la relación del perito, el escrito o los hechos indiciarios, y de esa percepción induce la existencia o inexistencia del hecho por probar. La relación entre la percepción del juez y el objeto por probar es inmediata entre aquel y este se interpone el hecho de la prueba. Sentís Meleno, Davis Echandía realmente sustenta que prueba directa solo es aquella que obtiene el juez por los órganos de los sentidos, aunque también para mí hay acto de raciocinio, pero es el juez el que directamente percibe el hecho a probar. En nuestra materia, por ejemplo, podemos decir, la mesa directiva de Casilla se instaló frente a una cantina o se instaló frente a la fábrica o frente a un templo de culto religioso.
cualquiera de los tres, o los tres, mejor dicho, son lugares que resultan inadmisibles para la instalación de una mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral. Pero más que demostrar esto con una videograbación, el oferente ofrece la prueba directa. El tribunal lleva a cabo una diligencia de inspección jurisdiccional. Yo casi no uso la palabra judicial. Una inspección jurisdiccional, para que puedas constatar por ti mismo que el domicilio en donde se instaló la mesa directiva de casilla es lo que ya habíamos dicho, o una cantina, o una fábrica, o un templo de culto religioso, o la casa de un dirigente partidista, en fin, lugares que el legislador considera no idóneos y que prohíbe instalar mesa directiva de casilla receptora de votación en esos lugares, lo cual determina la validez o nulidad de la elección. Sí, sería muy raro el caso en donde el tribunal, ya sea por conducto del magistrado instructor o bien por conducto de un secretario, cualquiera que sea su nivel, habilitado para llevar a cabo la diligencia, y que se pudiera cerciorar de estos temas. Incluso si va el secretario o un actuario, ya no sería, siendo diligencia de inspección jurisdiccional, ya no sería una prueba directa, porque no sería el magistrado personalmente quien conociera, quien percibiera el lugar, sino que sería por conducto del secretario, del actuario o de cualquier otra persona comisionada para ese efecto. Esto tornaría casi a todas las pruebas en pruebas indirectas. Hace la enumeración de Echandía de estas pruebas indirectas: confesión, testimonio, dictamen pericial, documentos, indicios. ¿Qué nos deja como prueba directa? Ninguna, si no es la inspección jurisdiccional que lleve a cabo el magistrado o el colegiado o el juez en su caso. Pero esta es la propuesta, esta es la exposición de pruebas directas e indirectas, de mucha relevancia, por supuesto, en juicios y recursos electorales, porque de eso depende el resultado del proceso, de eso depende el sentido de la sentencia. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bien. David, adelante, David Alejandro. Gracias, doctor. Entonces, el ejercicio que se hacía ahorita de la prueba directa sobre la expulsión del representante del partido, Sí. era como prueba indirecta. Exacto. Sí, ya no podría haber prueba directa. Si atendemos a lo que dice David Echandía, ya no podría ser prueba directa. Si atendemos a lo que dice Michele Tarufo, sí sería prueba directa. Sí, la testimonial, lo menciona incluso con todas sus letras, la testimonial es una prueba indirecta, según David Echandía. Yo espero que no los sometan jamás a examen, pero si se someten a algún examen, habrá que decir la respuesta conforme a qué autor la están dando. Esto es muy importante, porque hay muchas opiniones diferentes. Incluso vean cómo dice prueba indirecta o mediata, como sinónimos.
En cambio, en el párrafo anterior nos dice prueba directa e inmediata. Sí, para mí directo e inmediato son términos sinónimos. Indirecto, inmediato son términos sinónimos. Sin embargo, en la primera parte, en la primera explicación de la prueba directa, parecieran tener dos connotaciones, porque en lugar de decir la prueba es directa o inmediata, nos dice es directa e inmediata. En cambio, en la otra no nos dice indirecta inmediata, sino indirecta o mediata. Sí, incluso en el mismo autor, en la misma obra, no me acuerdo si en la misma página, sí, en la misma página, nos dice algo que puede inducirnos a un error. Sí, siempre que sostengamos algo, habrá que decir conforme a qué autor estamos haciendo la aseveración. Si depende del autor, muchas veces, el criterio que se sostenga. Yo considero lo mismo que dice Davis Echandía. La prueba directa solo cuando es el juzgador el que percibe el hecho a probar. Todas las demás son pruebas indirectas. Sí. Pero cuando ustedes intervengan en algún tema y hablen de pruebas directas o indirectas, habrá que señalar conforme a qué autor están haciendo la aseveración correspondiente. Sí, porque dependiendo de la tendencia que asuman, será la clasificación que se tome en cuenta. Mucho en derecho probatorio y en derecho procesal en general vamos a encontrar temas diferentes. Bueno, lo que hemos estado viendo también, objeto de la prueba. Muchos, la mayoría puedo decir, sustenta que el objeto de prueba es el hecho. En cambio, otros, entre ellos fundamentalmente Carneluti, a quien sigue Santiago Sentís Melendo, dicen, no, los hechos no se prueban, se prueban las afirmaciones. Las afirmaciones pueden ser relativas a hechos o a derecho, pero el hecho no se prueba, sino la afirmación. Y lo mismo podríamos decir del derecho en ese sentido. El derecho no es objeto de prueba. Lo que es objeto de prueba es la afirmación sobre la existencia, contenido y aplicabilidad del derecho extranjero. Sí, depende de a quién nos afiliemos para poder sustentar un punto de vista sobre estos temas de prueba o derecho probatorio. Si tenemos alguna intervención, adelante, si no, vamos a otro tema. He subtitulado este apartado Los hechos en el derecho. Esto ya lo hemos mencionado, lo diré rápidamente. Los hechos en el derecho se clasifican, ya habíamos visto esto en la semana pasada, en hechos jurídicos en sentido amplio, o bien, como le llaman otros autores, hechos institucionales, entre ellos Michele Tarufo. Los hechos que no son jurídicos, en nuestra literatura les denominamos hechos materiales. Otros le denominan hechos brutos, hechos no jurídicos. Como la contraposición es a hecho jurídico o hechos jurídicos, yo prefiero hablar de hechos ajurídicos, hechos que están fuera del derecho, fuera del mundo jurídico. Sin embargo, les decía, para mí no hay un hecho material o un hecho ajurídico, si todo depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuentan por ahí que un velador llegó a
a la fábrica, llegó a la oficina de su patrón y le dijo: señor, cuídese, porque anoche soñé que lo mataban. Y el patrón lo despidió, le dio las gracias, pero lo despidió. ¿Por qué lo habrá despedido? Fernando. Fernando Zamora, si quieres participar, prende el micrófono o abre el micrófono. No. Luis Alfredo, adelante. Se quedó dormido en el trabajo, ¿no? Pues sí, se quedó dormido en el trabajo. Si es velador, no puede dormir. Tiene que estar en vela, tiene que estar cuidando. Si lo despidieron, porque como que anoche soñé, ¿por qué no debería de estar velando, debería de estar cuidando? Y esto nos pasa, por ejemplo, bueno, les voy a confesar algo que ya me metí solo al tema. Los agentes del Ministerio Público trabajan 24 horas por 48 de descanso, pero realmente es imposible estar 24 horas despierto. Entonces buscamos la manera. Fui agente del Ministerio Público unos meses allá en mi vida pasada y teníamos que cuidarnos porque había vigilancia de los auxiliares del procurador o de la Procuradora General de Justicia, y si nos encontraba durmiendo, pues obviamente era motivo de reporte, de descuento y muchas cosas más. Sí, pero un velador normalmente no está 24 horas. Un velador está en las noches, de tal manera que tiene que estar despierto las 12 horas o el número de horas que correspondan a su turno. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se supone que si es trabajo nocturno, pues solo deben ser 6 horas y no 12, por supuesto. Pero en fin, esos son otros temas. Bien, vamos a continuar. Todo esto ya lo habíamos visto y ya habíamos dado lectura a esta cita de Michele Tarufo sobre hechos institucionales y hechos brutos. Agregué algo sobre hecho jurídico en sentido amplio, según Salvador Pugliatti. El concepto que yo doy en mi libro Conceptos Jurídicos Elementales, Introducción a la Ciencia del Derecho, que publicó Tirano Loblanche el año pasado, que fue producto del año de pandemia. El acto jurídico, según Borja Soriano, el acto jurídico definido por mí. El hecho jurídico en sentido estricto, me pareció mejor el concepto de Rafael Rojina Villegas, aunque yo también propongo mi concepto, y luego esta gráfica sobre hecho jurídico en sentido amplio, que dividimos en acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. Acto jurídico que se divide en acto jurídico unilateral y acto jurídico plurilateral. Del acto jurídico hablamos de elementos de existencia y requisitos de validez, de lo cual no se habla respecto del hecho jurídico en sentido estricto, que puede ser de los sujetos de derecho o bien de la naturaleza. Esto ya lo hemos platicado, me parece, y si no, de todos modos no nos da tiempo de hacer un análisis detallado, lo dejo enunciado nada más. Hechos jurídicos que no son objeto de prueba. Los hechos reconocidos o confesados, los hechos notorios y los hechos imposibles. Son 3 especies de hechos que no requieren prueba. No hay necesidad de que queden probados.
Los hechos notorios, ya habíamos dicho también este concepto, y aquí en términos generales, por hechos notorios deben entenderse en general aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, o este otro concepto que es mucho más fácil. Hecho notorio es cualquier acontecimiento del dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial. Sí, hecho notorio, lo que todo el mundo sabe o se supone que debe saber. Un hecho notorio puede ser presente o puede ser pasado. No puede ser futuro porque todavía no existe, pues no puede ser del conocimiento de los demás, de nadie. Puede ser una hipótesis, pero no un hecho. Hechos notorios en esta tesis tenemos, es una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro hechos notorios tienen ese carácter las versiones electrónicas de las sentencias almacenadas y capturadas en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Lo mismo, ya habíamos leído esta tesis en sesión anterior. Y la otra tesis también de la Corte, acción de inconstitucionalidad. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden invocar como hechos notorios los expedientes y las ejecutorias dictadas por ellos en el tribunal en pleno en ese procedimiento. Todo esto ya lo habíamos visto. Lo que no mencionamos, me parece, son los hechos imposibles. Los hechos imposibles son imposibles tanto desde el punto de vista jurídico como imposibles por razón de la naturaleza. Son imposibles cuando son contrarios a una ley de la naturaleza e imposibles jurídicamente cuando no pueden generar ningún efecto jurídico porque existe una norma de derecho que lo impide. Si no es lo mismo hecho imposible que el hecho ilícito. El hecho ilícito se puede llevar a cabo. El hecho ilícito produce provisionalmente sus efectos que serán destruidos retroactivamente cuando se declare por el tribunal competente la nulidad. En cambio, el hecho imposible no genera ninguna consecuencia de derecho. Y aquí, como ejemplo de hecho imposible por razón natural, he citado esta tesis, déjenme ver si es tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están los datos, luego vuelvo a esa parte, pero el rubro, y ya con el rubro dijeron casi todo, herederos. La incapacidad para heredar por testamento o intestado por razón de la acusación de delito contra el autor de la sucesión o de quienes prevea el Código Civil relativo, solo se actualiza cuando la denuncia se interponga en vida de aquel, a efecto de que pueda perdonar la ofensa o pueda no instituir heredero a quien lo denunció. La incapacidad para heredar por acusación de delito contra el autor de la sucesión. Dice don Ernesto Gutiérrez y González, el autor de la sucesión es el muertito, el que causa o da causa a la sucesión mortis causa. Y en la tesis nos dice la Corte, primera sala, existen diversas causas de incapacidad para heredar, entre ellas la prevista en los artículos, y citan todos los artículos del Código del Estado de Nuevo León, del Distrito Federal y del Estado de Tlaxcala. Y dice que estos artículos disponen esencialmente
que es incapaz de heredar por testamento o por intestado el que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o persona con quien viva en concubinato, acusación de delito que merezca pena de prisión, aun cuando aquella sea fundada, a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su libertad, su honra o la de sus descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuge o persona con quien viva en concubinato. Situación que acentúa la necesidad de obtener el perdón del autor de la sucesión. En ese sentido, la incapacidad para heredar por razón de la acusación de delito tratándose de testamento o intestado solo se actualiza cuando la denuncia contra el autor de la sucesión o de las personas que prevea la fracción segunda de los artículos referidos se interponga en vida de aquel, para que exista la posibilidad de que otorgue su perdón al ofensor, ya sea de forma expresa, por declaración auténtica, por hechos indubitables, o en caso de que el ofendido instituye heredero al ofensor, revalide su institución anterior con las solemnidades requeridas. Ello con el propósito de que recupere su capacidad para heredar, pues sería ilógico que ya difunto resintiera un agravio por acusación de delito o que pudiera perdonarlo, pues dicha circunstancia resultaría imposible, pues solo el autor de la sucesión es quien tiene la facultad para otorgar el referido perdón o instituirlo como heredero al ser titular de la masa hereditaria susceptible de ser heredada. Lo anterior, ya que los preceptos de referencia no deben interpretarse en forma aislada, sino sistemática, con los demás artículos que se relacionan con la incapacidad para heredar, lo que es correlativo con las normas correspondientes referentes a que para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz al tiempo de la muerte del autor de la sucesión. ¿En dónde está aquí el hecho imposible? ¿Cuál es el hecho imposible según esta tesis? Una tesis sumamente interesante se estableció al resolver la contradicción de tesis 239/2016 el 28 de noviembre de 2018. ¿En dónde está el hecho imposible? Carlos, ¿quieres decir algo? ¿En dónde estará el hecho imposible? ¿O cuál es el hecho imposible? Correcto. ¿Danis? ¿Quién es Danis? No sé si tengas correcto. Correcto, Danis. ¿Sí? Una vez que hay sucesión, una vez que hay herencia, el titular del patrimonio ha fallecido. No puede estar vivo y haber herencia. No hay herencia de personas vivas. Por eso decimos sucesión mortis causa o sucesión por causa de muerte del titular del patrimonio. Si se hace una denuncia en su contra,
pero una vez que ha fallecido, en primera, ya no puede resentir agravio, efectivamente, porque solo resienten agravio los sujetos de derecho actuantes y el difunto ha dejado de ser sujeto de derecho para convertirse en objeto de derecho. A diferencia del nasciturus, que es un sujeto de derecho, el ser concebido pero no nacido, sujeto de derecho, el cadáver ya no es sujeto de derecho, es objeto de derecho. Ya es una cosa física, algo material. Pero lo más importante, ya no puede perdonar o castigar. Si te perdono, no hay problema, a pesar de que me denunciaste. No hay esta posibilidad física por la muerte. Un hecho imposible desde el punto de vista de la naturaleza, porque el muerto ya no tiene voluntad, ya no puede expresar su voluntad y por tanto es imposible que castigue o bien que perdone al que hizo esta denuncia. Me pareció un tema interesante. Y este otro, para mí, es un caso de incapacidad, perdón, es un caso de hecho imposible jurídicamente. Aunque la Corte dijo otra cosa, yo con frecuencia no comparto muchos temas de la Corte. Creo que la Corte se equivoca con reiterada frecuencia. Vean este párrafo y luego me dicen su opinión. Es una tesis aislada, la tesis aislada 35 de 2011. ¿Qué nos dice? Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El artículo 33, párrafo primero, de la ley electoral de la entidad, que lo faculta para modificar los plazos del proceso electoral cuando existe imposibilidad de llevarlos a cabo, no viola el principio de certeza. Vean nada más la trascendencia. Normalmente la Corte utiliza estos rubros kilométricos, pero ahí ya nos dice todo. Ya no necesitamos leer lo demás. Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El artículo 33, párrafo primero de la ley electoral de la entidad, que lo faculta para modificar los plazos del proceso electoral cuando exista imposibilidad de llevarlos a cabo, no viola el principio de certeza. Y nos dice, el citado precepto, al establecer que el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco podrá modificar los plazos de las diversas etapas del proceso electoral en elecciones, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando a su juicio exista imposibilidad para realizar dentro de aquellos plazos los actos señalados por la propia ley o en la convocatoria respectiva, no viola el principio de certeza en materia electoral garantizado en la fracción cuarta, inciso B, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, ya que el vocablo imposibilidad, según el diccionario de la Real Academia Española, significa la falta de posibilidad para existir o para hacer algo, por lo cual el ejercicio de la facultad de encomendo se condiciona a un elemento objetivo, conforme al cual
Todos los participantes en el proceso electoral conocen previamente con claridad y seguridad las reglas a las que su actuación y la de las autoridades electorales están sujetas, por lo que solo en el caso de que no exista posibilidad de llevar a cabo el proceso electoral en los plazos señalados por la ley o la convocatoria correspondiente, dicho consejo podrá modificarlos. Además, si bien es cierto que el artículo 33, párrafo primero de la ley electoral de la entidad prevé que cuando a juicio del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana exista imposibilidad de llevar a cabo el proceso electoral en los plazos establecidos, los podrá modificar. También lo es que dicha facultad deberá ejercerla fundada y motivadamente, justificando con precisión qué hecho motiva la imposibilidad de llevar a cabo el proceso electoral en los plazos previstos y el por qué incide en dichos plazos a efecto de que, en su caso, los actores políticos puedan impugnar ante las instancias electorales correspondientes dicho acto. Lo anterior, debido a que la imprevisibilidad de todo tipo de eventos que en un momento determinado pueden llegar a impedir el normal desarrollo del proceso electoral, hace innecesario o imposible que el legislador prevea todas y cada una de las posibles contingencias que pudiesen presentarse. Aquí, ¿en dónde encontramos el hecho imposible? Para mí es un caso de imposibilidad jurídica, un caso de hecho imposible jurídicamente. Nada más que por lo visto, los quejosos invocaron violación al principio de certeza. Y no es al principio de certeza. Y por eso se dice aquí también que no se viola el principio de certeza. Y yo comparto la opinión de la Corte o la decisión de la Corte. No se infringe el principio de certeza, pero sí el principio de imposibilidad jurídica. David Alejandro, adelante. Sí, doctor. Bueno, meramente suena a que inicialmente fue pues un error de expresión y al momento de estar haciendo la redacción, porque pues sí, el no existir la posibilidad es diferente a la imposibilidad, pero pues sí, el criterio es correcto, realmente no se está haciendo violación alguna. ¿No se está haciendo qué, perdón? No se está violando el principio, doctor, porque pues bueno, al final es pues fue meramente error. Yo, para mi punto de vista, es un error meramente de escritura. No, error de escritura de quién. Del quejoso. Sí, pero no estoy leyendo la demanda. Estoy leyendo la tesis de la Corte. Es incluso una tesis aislada del Pleno, ahí podrán ver. Tesis aislada P35/2011, novena. Es del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No podemos decir que es un error de escritura de la Corte. Si fuera así, triste Corte que no sabe ni escribir. Yo pienso que este caso es un supuesto de imposibilidad jurídica. Esta tesis es de 2009 y está publicada en octubre de 2011 en la Gaceta Judicial del Estado.
¿Por qué lo traigo a colación? Me pareció buenísimo para poder ejemplificar el hecho imposible jurídicamente. Nos dice la Corte: el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco podrá modificar los plazos de las diversas etapas, dice, del proceso. Es procedimiento, no es proceso. Puede modificar los plazos de las diversas etapas del procedimiento electoral en elecciones tanto ordinarias como extraordinarias. En elecciones extraordinarias no hay ningún problema porque, por regla, tenemos que acortar todos los plazos. Y por tanto, el instituto está autorizado, está legitimado para hacer modificaciones de plazos y términos en la elección extraordinaria. Pero en la elección ordinaria también. Aquí se dice que conforme a la ley de Tabasco, en la ordinaria y en la extraordinaria. Pero para mí, si esto está así o estaba así, debió haberse promovido acción de inconstitucionalidad, claro, dentro del plazo previsto en la ley. Si ya ese plazo transcurrió, pues nada puede hacer el justiciable y tampoco el tribunal. Y esto se repitió en Hidalgo y en Coahuila en 2020. Y para mí, todo lo que se hizo en Coahuila y el estado de Hidalgo fue contrario a la Constitución. Todo fue inconstitucional. Primero, porque nadie tiene facultades, cuando menos en estos dos estados, nadie tiene facultades para modificar plazos en el procedimiento electoral. Pero, insisto, la posibilidad de modificar plazos plazos y términos, solo es para las elecciones extraordinarias, no para las elecciones ordinarias. Y el Instituto Nacional Electoral hizo todos los destrozos que quiso en Coahuila e Hidalgo. En Hidalgo, la elección de integrantes de ayuntamientos, y en Coahuila, la elección de diputados al Congreso local. ¿Cuál será el fundamento o el impedimento, la imposibilidad para que el instituto pueda modificar plazos en el procedimiento ordinario? Francisco, ¿levantaste la mano? Sí, pues en esta ocasión, pues como lo mencionaba de Coahuila y Hidalgo, pues la contingencia sanitaria del COVID fue el argumento que se utilizó para hacer esas modificaciones, ¿no? Bueno, a ver, te interrumpo. Correcto. Sí, y ahí estaríamos en esta primera parte de la tesis cuando se hace referencia, cuando a su juicio exista imposibilidad para realizar estos procedimientos electorales dentro de los plazos previstos. Gracias, Kenny. Sí, y esto se puede tipificar efectivamente en 2020. Estábamos en una situación difícil de falta de salud de muchos, de un gran ataque a la salud pública. Si el argumento para suspender estuvo bien, pero ¿qué no prevalecía? La misma situación cuando se decidió continuar los procedimientos electorales
y cuando se llevó a cabo la jornada electoral, seguíamos en la misma situación de pandemia. La pandemia no se acabó ni siquiera en 2022. Bueno, todavía en 2023 andamos con estas medidas de seguridad sanitaria porque la pandemia no se ha extinguido. Sí, hemos podido enfrentar sus consecuencias, su padecimiento por todo el sistema de vacunas que tenemos. Pero así como fue causa para poder suspender, no desapareció la causa para poder continuar. Y en el acuerdo de suspensión se dijo claramente que sería cuando la circunstancia que motivaba la suspensión hubiera desaparecido. Y esa desaparición, ¿quién la podía declarar? ¿El Consejo General del Instituto Nacional Electoral? Dice Daniel que no. ¿Quién, Daniel? ¿Quién podía? O quien tenga la respuesta. Pues las autoridades sanitarias, yo creo que ellas serían las facultadas. Sí, solo la misma que declaró el estado de salud, el estado grave de ataque a la salud pública, el Consejo General de Salud, es el único que podía determinar ya acabó esta situación de pandemia. Hasta ahora no ha habido esa declaración. Sí, y esto tiene fundamento constitucional. En el artículo 73, no recuerdo si por la fracción 16 o 17, no tengo constitución, pero si me ayudan a buscar, por ahí está el fundamento de la existencia de este Consejo de Salud, de Salubridad General o Consejo General de Salud, y que sus determinaciones tienen carácter de actos de autoridad vinculantes para todos en toda la República. Pero el tema de imposibilidad no es el tema de salud. Para mí, el tema de imposibilidad está en la falta de disposición jurídica que permita suspender o modificar plazos en un procedimiento electoral ordinario. Si en el extraordinario no hay ningún problema, pero en el ordinario yo creo que no. Si en estos estados había esta disposición, se pudo haber hecho, pero para mí no se podía hacer aunque estuviera previsto en la ley electoral del estado, por una causa de imposibilidad jurídica. No es aplicable a este caso el 116, fracción cuarta, inciso B. En cambio, sí se contraviene el 116, fracción cuarta, inciso A. Revisamos el 116, fracción cuarta, inciso A. Quien localice el artículo lo lee, por favor. Abra su micrófono y le da lectura. 116, fracción cuarta, inciso A. Le empiezo. Adelante, Francisco. Los poderes de los estados se organizarán conforme la Constitución, de acuerdo con la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas. Fracción cuarta. A ver, creo que nos faltó algo, ¿no? En la fracción cuarta. Correcto, adelante. A la fracción cuarta. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, inciso A, las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que la jornada comicial
tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal no estarán obligadas por esta última disposición. Bien. ¿Cuándo debe ser la jornada electoral? El primer domingo del mes de junio del año de la elección. ¿Con fundamento en qué se puede modificar esta fecha? Si está en la Constitución. Sí, no hay forma. Hay una norma constitucional que impide que la jornada electoral se lleve a cabo en otra fecha. Sí, por eso para mí se equivocó la Corte aquí al hablar de que no se viola el principio de certeza. Bueno, quizá no se viole el principio de certeza, pero se viola el principio de imposibilidad jurídica. La jornada electoral se debe llevar a cabo el primer domingo del mes de junio del año de la elección. Y nadie puede cambiar esa fecha, salvo el poder revisor permanente de la Constitución. Y por eso sostuve en su momento la inconstitucionalidad de las elecciones llevadas a cabo en Hidalgo y Coahuila, porque la jornada electoral se llevó a cabo, si no mal recuerdo, un domingo del mes de octubre. Y entre octubre y junio hay mucha diferencia. Bien, para mí este es un ejemplo de impedimento o de imposibilidad jurídica, porque existe una norma, en este caso constitucional, que impide a la autoridad asumir decisiones como las que ha asumido, y en este caso particular señalaba en Hidalgo y en Coahuila en 2020. Pero nadie dijo algo y todo el mundo en paz. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si el tema de hechos imposibles no es fácil, es un poco complicado, pero ahí están estos ejemplos de hecho imposible físicamente o naturalmente y hecho imposible jurídicamente. No se puede llevar a cabo la jornada electoral en otra fecha que no sea el primer domingo del mes de junio del año de la elección. Y la imposibilidad jurídica, un muerto ya no sufre agravio y tampoco puede otorgar perdón. ¿Sí? Casos de imposibilidad natural. Bien. Otro tema que tenemos pendiente, entre reglas y estándares de prueba. ¿Alguien me quiere ayudar a decir qué son las reglas? Por supuesto que el tema no es sencillo. Las reglas son las normas jurídicas para nosotros. Porque acuérdense que hay reglas morales, hay reglas éticas o normas éticas, normas morales, normas del trato social, normas religiosas y normas jurídicas. Cuando hablamos de reglas y estándares, estamos hablando de normas jurídicas. La norma es una regla de conducta. Por tanto, aquí estamos hablando de normas jurídicas y estándares de prueba. Nuestras normas jurídicas
en materia de prueba, yo digo lo siguiente. Las reglas de la prueba o del derecho probatorio en el derecho mexicano son las normas jurídicas que están contenidas en los ordenamientos jurídicos, tanto legislados como consuetudinarios y jurisprudenciales, e incluso de derecho internacional de los derechos humanos. En otras palabras, las normas jurídicas o reglas que tienen por objeto a la prueba están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, en las leyes o códigos procesales, en las leyes o códigos sustantivos, en los usos, en la costumbre, en la jurisprudencia local, federal e internacional, y también en los principios generales del derecho. Sí, ahí están las normas del derecho probatorio. Sí, porque nuestro tema es entre reglas y estándares de prueba, reglas de prueba. No hay un código de derecho probatorio o una ley de la prueba judicial o de la prueba jurisdiccional. Tenemos que andar buscando en todo nuestro sistema normativo en dónde están estas normas relativas a la prueba jurisdiccional, a la prueba dentro de un proceso, porque es la prueba que estamos estudiando. No estudiamos la prueba en general, sino la prueba con relación al proceso. Y aquí ejemplifico. Cité la Constitución y entre otros está el artículo 20, apartado A, fracciones 1, 4, 5 y 9. Apartado B, fracción cuarta, y apartado C, fracción segunda. Estas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son reglas de derecho probatorio o reglas de la prueba. En el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo mismo, encontramos muchísimas normas aplicables a la prueba. El apartado de normas o reglas de la prueba empieza por el artículo 78 más o menos y acaba por el artículo 200. Es mucho lo que está previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles y que es de aplicación supletoria en la materia electoral federal. En la Ley Federal del Trabajo, normas sobre pruebas están en los artículos 776 a 836. En aproximadamente 50 artículos, 50 o 60 artículos, vamos a encontrar el régimen probatorio en materia de proceso laboral. Y en nuestra Ley General de los medios de impugnación, las reglas del derecho probatorio electoral están en los artículos 14, 15 y 16. En cuanto al estándar de prueba, del estándar de prueba he querido traer esta tesis. Una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí podrán ver los datos. Y además, esta tesis nueva, según la nota de pie de página, la presente tesis interrumpe el criterio de la diversa tesis de jurisprudencia. Esta tesis aislada, este nuevo criterio, dejó sin efecto
la tesis de jurisprudencia 69, diagonal 2006. Su rubro, divorcio necesario, cuando se ejerce la acción relativa con base en la causal de violencia intrafamiliar. En la demanda deben expresarse pormenorizadamente los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron. ¿Por qué esta tesis, si es de divorcio? ¿Alguien tiene idea de por qué citar esta tesis en nuestro curso de Derecho Probatorio? Adelante, Fernando. Porque también en derecho electoral se tiene que probar las circunstancias de tiempo cuando se afirma un hecho. ¿De tiempo, modo y lugar, dijiste? Tiempo, modo y lugar. Correcto, ocasión. gracias. ¿Alguna otra opinión? ¿Nadie más tiene opinión? ¿Nadie más quiere opinar? Vamos a la lectura y a ver si alguien me quiere dar otra opinión. Divorcio necesario. Cuando se ejerce la acción relativa con base en la causal de violencia intrafamiliar, basta que en la demanda se expresen los hechos de manera concreta. Y entre paréntesis, interrupción de la jurisprudencia primera, diagonal J69, diagonal 2006. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se ejerce la acción de divorcio necesario con base en la causal de violencia intrafamiliar, no basta que en la demanda se narren genéricamente los hechos que a juicio del actor actualicen dicha causal, sino que es necesario expresar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron. Ahora bien, una nueva reflexión lleva a apartarse del indicado criterio, ya que la exigencia pormenorizada de hechos que revelen con precisión las circunstancias del modo, tiempo y lugar de cada una de las conductas de violencia que motivan una demanda de divorcio es extremadamente difícil de cumplir, además de que hace prácticamente imposible que prospere una acción, pues para tener por acreditada la indicada causal, tendrían que demostrarse plenamente las circunstancias mencionadas, es decir, documentar el día, mes y hora en que sucedieron los hechos. Tiempo. La forma detallada de cómo ocurrieron, modo, y el sitio o lugar preciso en el que acontecieron, lugar. Por lo que es prácticamente imposible que una persona recuerde datos específicos de todos y cada uno de los actos de violencia, maltrato físico, psicoemocional y sexual de los que fue objeto. Lo anterior es así, porque cuando una persona invoca la violencia intrafamiliar como causal de divorcio, funda su acción no solo en un hecho particular y aislado, sino un cúmulo de actos y situaciones de maltrato. En ese tenor, cuando se ejerce la acción de divorcio necesario con base en esa causal, es innecesario expresar pormenorizadamente las indicadas circunstancias, pues basta que en la demanda se expresen los hechos de manera concreta, ya que al narrarse ciertos sucesos de esta forma, la contraparte puede tener una idea clara de lo que se le imputa y de las causas que motivan la demanda de divorcio, lo que le permitirá preparar adecuadamente su defensa. ¿Alguien se imagina por qué estoy citando
esta tesis de derecho familiar? Adelante, Fernando. ¿Por la violencia política de género? Por la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Aquí lo único que cambia es que es violencia intrafamiliar. La otra es violencia política en el contexto del derecho electoral. ¿Y qué es lo que les estamos diciendo? Porque ya han preguntado sobre la prueba dinámica y la inversión de la carga de la prueba. Sí, para mí no es ni prueba dinámica ni inversión de carga de la prueba, sino que, y tampoco es contravención al principio de inocencia, sino que por las circunstancias justamente de modo y lugar en que se llevan a cabo las conductas de violencia, y estamos viendo aquí violencia física, déjenme ver en dónde está, maltrato físico, psicoemocional y sexual, es lo que está refiriendo esta tesis. Por supuesto, la violencia, para mí la violencia en realidad no es más que de dos especies. En los estudios actuales se hacen muchas diferencias. Para mí la violencia solo es física o moral. Es decir, física o psíquica. Todo lo demás puede caber en cualquiera de estas dos especies. Pero en el caso de violencia, la persona violentada, la persona agraviada, difícilmente va a poder dar datos precisos, pruebas precisas de esa conducta violenta de que ha sido víctima. ¿Por qué? Porque el victimario casi siempre busca la soledad, la secrecía, que no haya testigos, que no se sepa lo que te estoy haciendo o diciendo. Veíamos en los noticiarios de hace 2 o 3 días, creo que de un jugador, de cómo golpeaba a su esposa o su pareja. Pues eso se hace al interior de la casa, del departamento, de donde estén. Difícilmente se va a hacer en público. También puede ser en público. Una noticia de hace 2 o 3 días, vimos cómo había violencia de una mamá en contra de su hijo por ser gay. Fue la palabra que se usó. Ojalá te mueras. Claro que eso es violencia, pero es raro que sea en público. Si por tanto es el responsable de la conducta ilícita quien tiene que demostrar que su conducta es lícita por las circunstancias de modo y lugar en que se llevan a cabo las conductas de violencia. No le pedimos mayores pruebas a la víctima porque difícilmente las va a tener. Si las tiene, la aportará, pero si no las tiene, como seguramente no las tendrá, será el victimario quien demuestre que su conducta ha sido lícita permanentemente, o que cuando menos no cometió la conducta que se le imputa, porque no estaba ahí, porque hubo testigos que pueden decir cómo sucedieron los hechos, etcétera. Pero eso es justamente lo que tiene que ver con estándares de prueba. ¿Qué tanta prueba necesitamos para poder generar convicción en el juzgador? Sí, depende de la materia. Yo afortunadamente fui profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar durante 35 años, de 1976 a 2010. Y el hecho de saber derecho civil y derecho familiar
me sirvió para poder entender mejor y resolver en materia electoral, porque hay muchos principios, hay muchos temas que son similares. Y aquí lo que nos interesa es violencia. ¿Cómo se lleva a cabo la violencia intrafamiliar? ¿Cómo sucede la violencia política en contra de las mujeres en razón de género? Y por supuesto, yo también hablo de violencia en contra de los hombres o de quienes se pueden o se ostentan no binarios. Sí, la violencia en contra de las personas en general, no nada más en contra de las mujeres. Tenemos que ampliar también, para mí, este criterio de violencia. Porque un hombre o bien una mujer, por sus preferencias sexuales, puede ser sujeto de violencia. Y que el hecho de ser hombre impide que exista agravio, o el hecho de ser hombre justifica la falta de protección. No, yo creo que en estos temas tenemos que seguir avanzando. Pero este es un ejemplo de estándar de prueba. Estándar de prueba es qué tanto de prueba necesito para generar convicción. En la materia penal se ha inventado la expresión más allá de la duda razonable. Sí, para poder resolver, sentenciar que alguien es responsable de la comisión de un delito, debemos tener la certeza de que efectivamente cometió el delito. Si tenemos duda, y es una duda razonable, no se le debe considerar responsable. Si solo la convicción, dicen algunos de los autores, entre ellos Michele Tarufo y Jordi Ferrer, el 99.99% de certeza de que es responsable. Sí, yo no puedo cuantificar el grado de certeza o de convicción, solo justificar en cada caso si estoy o no convencido de los hechos objeto de controversia. Acuérdense, decíamos al principio, el tribunal, el juzgador, ante la demanda, ante la contestación de demanda, ante los argumentos, ante la narración de hechos, ante el ofrecimiento y aportación de pruebas, se encuentra en situación de incertidumbre. Tiene que recrear el caso particular, leer la demanda con todo detalle, leer la contestación de demanda con todo detalle, con todo cuidado, analizar todas las constancias de autos para poder llegar al conocimiento de la verdad de los hechos o motivo de controversia. Y aquí es en donde tiene especial relevancia el sistema probatorio. Será nuestro siguiente tema a desarrollar. Sí, pero necesito estar convencido. ¿Cuánta prueba necesito? No sé. Depende del caso particular. Sí, aquí estamos hablando de un tema de derecho familiar. Pero también en el tema de derecho familiar, antes, cuando existían causales de divorcio en el Distrito Federal, ahora tenemos el juicio de divorcio incausado, que no es juicio en realidad, porque al ser incausado se vuelve una simple petición y a veces la petición bipartita. Los dos piden lo mismo. De juicio no tiene nada. Es un medio, un procedimiento para disolver el vínculo matrimonial sin causa.
Yo les digo que solo uno que esté fuera de sus facultades mentales puede pedir el divorcio sin causa. Si solo un loquito podría ir a pedir el divorcio sin causa, como era el personaje de la televisión. ¿Y por qué se quiere divorciar? Pues nomás, para ver qué se siente, ¿no? No. Lo que sucede es que ahora no es necesario invocar la causa ni demostrarla, pero eso no significa que no exista. Bueno, cuando existía la sevicia como causal de divorcio, muchas veces llegaba la mujer, porque era el caso más reiterado, llegaba la mujer y mostraba al juez, vea cómo mi esposo me ha quemado con el cigarro, vea las huellas, y se divierte cuando me está atormentando. O bien me dice groserías, como acostumbramos decir. ¿Y qué groserías le dice? Porque si no, yo no puedo valorar si realmente la está maltratando o no. Ya había que decir las palabras que decía el esposo para que el juez pudiera decir efectivamente hay un maltrato o no hay maltrato excesivo. Ahora no. Ahora no podemos, no debemos pedirle, y sobre todo a la mujer, que nos repita todo lo que le dijo el causante de violencia política contra las mujeres. Vimos en el caso del estado de Guerrero cómo se declaró la nulidad de una elección por las expresiones: las viejas no sirven para gobernar, ni una vieja más en el poder, fuera fulanita. La pintura en la propaganda de la candidata poniéndole bigotes y barba. En fin, varias expresiones que no es necesario que repita la víctima de la violencia, porque pedirle que repita es revictimizarla, ¿no? Y esto serían las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cuándo le dijo? ¿Dónde le dijo? ¿Y qué le dijo? Para que yo pueda resolver, ¿no? Ya no es necesario. Tiene que ser el presunto responsable de la conducta quien demuestre que su conducta ha sido adecuada y que no ha incurrido en violencia política contra las mujeres. Si el estándar de prueba que le pedimos, el nivel de prueba que le pedimos a la actora es mínimo, no le pedimos tener elementos de prueba para tener la certeza incuestionable de que efectivamente ha sido víctima de violencia. ¿Sí? Y aquí, en esta tesis, al final podemos leer: en este tenor, cuando se ejerce la acción de divorcio necesario con base en esa causal, es innecesario expresar pormenorizadamente las indicadas circunstancias, pues basta que en la demanda se expresen los hechos que de manera concreta, ya que al narrarse ciertos sucesos de esta forma, la contraparte puede tener una idea clara de lo que se le imputa y de las causas que motivan la demanda de divorcio, lo que le permitirá preparar adecuadamente su defensa. Si se trata de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, pero el que tiene mayores elementos para acreditar, que sea quien aporte esas pruebas. Y vean este otro caso: carga de la prueba en relación con el monto de las propinas que percibía el trabajador. Corresponde por regla general a la parte patronal
en términos de lo previsto en los artículos 346 y 784 de la Ley Federal del Trabajo. Y el tema es propinas. Trabajadores cuyo ingreso principal son las propinas, pero el que tiene la carga de la prueba es el patrón. Es una tesis de jurisprudencia segunda, diagonal J 34, diagonal 2022, 11ª época. Esta es una tesis publicada en septiembre de 2022. Y vean el contenido. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, es una contradicción de criterios también. Los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron el mismo supuesto jurídico, específicamente a quién corresponde la carga de la prueba sobre el monto al que ascienden las propinas que percibía el trabajador involucrado en un procedimiento laboral de orden jurisdiccional. Así, mientras un órgano colegiado manifestó que dicha carga probatoria corresponde al patrón, el otro manifestó expresamente que tal carga no le corresponde a la parte patronal y que debe ser la autoridad jurisdiccional laboral la que deba proceder al estudio de la propina reclamada en función de las características del caso. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, la carga probatoria relacionada con el monto al que asciende la percepción por concepto de propinas corresponde al patrón, considerando que éstas forman parte del salario y cualquier controversia vinculada con tal elemento de la relación laboral define que dicha carga corresponde a esa parte procesal. Justificación. Con el objetivo de garantizar la igualdad procesal, la búsqueda de la verdad, la protección de la actividad laboral y la vida digna de los trabajadores de hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos, se determina que corresponde a la parte patronal, por regla general, la carga probatoria, cuando exista controversia sobre el monto que perciben tales empleados por concepto de propinas, cuya percepción tiene un carácter fundamental en el establecimiento de este tipo de relaciones laborales. Esto es así, porque tal ingreso forma parte del salario en términos de lo previsto en el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo, de modo que constituye un elemento esencial de la relación laboral respecto del cual corresponde tal carga al patrón en términos de la fracción 12 del artículo 784 del mismo ordenamiento. A tal conclusión formal se suma un análisis de orden práctico que permite advertir que en una función importante de las negociaciones asociadas al pago voluntario de propina, el patrón dispone de prueba directa a través del registro contable derivado de los pagos que se realizan mediante el sistema bancario y que para el resto de casos en los cuales no se tenga pleno registro, el patrón dispone de toda la información asociada a las características de la negociación, datos a partir de los cuales puede inferirse el monto promedio por el mencionado concepto.
Asimismo, reconociendo la problemática de orden práctico asociada al hecho de que las propinas no son manejadas por la parte patronal, además de las pruebas directas e indirectas que puede aportar, esta parte procesal también dispone de todos los medios de prueba previstos en la legislación laboral, a través de los cuales aporta elementos para la toma de decisión. Finalmente, se reconoce que pueden existir casos en la vida cotidiana que escapen a la posibilidad de tener conocimiento directo o indirecto de los montos promedio que el trabajador percibía por concepto de propina, supuestos respecto de los cuales, y una vez que se ha descartado la imposibilidad de aportar medios de convicción conforme a las pautas anteriores, la autoridad jurisdiccional laboral, en términos del artículo 841 de la citada ley, se encuentra obligada a apreciar los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos respecto de la estimación de pruebas para determinar la credibilidad del monto promedio demandado por la parte trabajadora. Es una tesis sumamente importante también, porque muchas veces tenemos la idea de que al actor le corresponde probar. Yo ganaba tanto y aquí está la prueba de lo que ganaba. O mi horario era tal horario. Demuestra que en lugar de 8 horas solo trabajaba 6 o 5 o 4, se aduzca el actor. Y si no pruebas, tomaré en consideración que se estuvo respetando tu horario de 8 horas. El trabajador difícilmente va a poder probar estos hechos. El patrón es el que conserva los registros de asistencia, de entrada, de salida, de horas de comida, en fin, es el patrón el que tiene todos los elementos probatorios para poder comparecer a juicio. Es el demandado. Sí, pero él es el que tiene la posibilidad de probar. Por tanto, la carga de la prueba es para él y no para el trabajador, que muchas veces no tiene ni siquiera contrato escrito de trabajo. Está trabajando por una contratación verbal. Se le está pagando por semana mediante depósito o entrega de dinero en efectivo. Si es dinero en efectivo, no hay ninguna constancia de lo que se le dio o lo que se dejó de dar. Pero ¿de quién es la responsabilidad de todas estas omisiones? Del patrón. Por tanto, el patrón es el que tiene que soportar la carga de la prueba. ¿Sigue siendo el tema carga de la prueba un concepto jurídico fundamental en el derecho procesal? Por supuesto que sí. La carga de la prueba, ¿a quién corresponde? En principio, a todas las partes, pero a quien tenga mayor o mejor posibilidad para ofrecer y aportar las pruebas. Y si no, el tribunal, en ejercicio de sus facultades, podrá ordenar el desahogo o el perfeccionamiento de diligencias probatorias. No tiene la expresión carga de la prueba actualmente la rigidez que tenía en tiempo pasado, pero tampoco ha perdido su sentido, tampoco ha perdido su aplicabilidad. Sigue siendo un tema vigente, positivo, aplicable en todo proceso. No solo en el proceso electoral, ya vimos ejemplos de proceso laboral, de proceso familiar y otros temas más.
Sí, la carga de la prueba sigue siendo un concepto jurídico válido, necesario además para poder resolver en justicia el litigio particular sometido a conocimiento del tribunal. Y por otra parte, el tema de estándar de prueba. Yo no podría decirle el estándar de prueba es 50% o 5 pruebas o 2 pruebas fehacientes. No, el estándar de prueba lo fija el tribunal en cada caso concreto. Sí podemos decir, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver en el otro segmento, en la otra parte, temas de valoración de pruebas y estándar de prueba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comentarios, dudas, preguntas, observaciones. Adelante, Olegario. Micrófono, Olegario. Sí, perdón, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Considero que esta evolución de estándar probatorio ha sido un cambio muy fundamental dentro del derecho probatorio y considero que esa raíz, ¿no? del caso de que se empezaron a atender los derechos humanos de las personas y por ejemplo, vimos el caso de los trabajadores. Así puede también pasar el mismo caso a los militantes de los partidos políticos, ¿no? Sí. En donde se tiene que preferir lo que diga el militante frente al partido político y puede ser también que el partido político frente a la autoridad electoral tenga mayor peso su dicho que el hecho, ¿no? Que pretende probar y el que le otorga la carga de la prueba sería la autoridad en este caso. Pero bueno, esa es una evolución que a mi consideración he venido viendo y que considero que también en materia de violencia política de género también ha habido un cambio radical donde no se le pueden exigir a las personas violentadas que señalen circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque eso es lo más complicado, que nada más nos podemos quedar nada más con lo dicho de la persona que ha sido violentada para que la otra parte, el sujeto presunto infractor, pueda acreditar que no es así. Pero bueno, yo considero que es esta la evolución. Muchas gracias, doctor. Gracias, Olegario. Que esto no es a partir de la reforma constitucional de derechos humanos o la adopción en el texto constitucional de los derechos humanos. Porque los derechos humanos, bueno, los tratados los tenemos celebrados desde hace décadas. Tienen muchos años de vigencia. Que no aplicábamos estos tratados es otra cosa, pero siempre han estado ahí como parte del derecho mexicano. Pero además la evolución ha sido poco a poco. Una de las causas de esta evolución es la suplencia de la queja. Sí, que no solo es en amparo, sino que es en varias materias. Por otra parte, también la profesionalización del juzgador. No se busca ahora, como antes, la renovación sexenal de jueces y magistrados. Ahora es la permanencia en el servicio público para la mejor capacitación, para la mejor actualización y, por supuesto, para la mejor impartición de justicia. Hay muchos temas que vienen a confluir a lo mismo. Y por supuesto la evolución de la teoría jurídica, ¿sí? De teóricos que nos han dicho derechos que solo están en el papel valen tanto como el papel en que están escritos. Lo importante de los derechos es ejercerlos. Lo importante de los derechos es vivirlos. Lo importante de los derechos es que el derecho sea respetado por la autoridad. En fin, el tema de derecho probatorio ha tenido una gran evolución al tiempo que ha evolucionado el derecho procesal en general. Sí, mucho tenemos de avance en poco tiempo.
Sí, en poco tiempo que tiene la humanidad de existir. El derecho procesal, de él empezamos a hablar de manera científica, según los procesalistas, después de haber concluido la primera mitad del siglo XIX. Es hasta 1868 cuando se empieza a hablar de la teoría de la acción como un derecho independiente distinto al derecho sustantivo. Bincha y Muder, que tuvieron una discusión importante sobre la acción en el derecho romano, dicen los procesalistas que dan origen al derecho procesal científico. En fin, el tema es bonito, es apasionante poder estudiar todos estos temas y ver la evolución en el derecho, para nosotros, el derecho procesal electoral, que es el que nos interesa y al que o nos dedicamos o nos queremos dedicar. Y los tratados internacionales de derechos humanos fueron aplicados en el Tribunal Electoral desde el año 2000. Nos adelantamos muchísimo a la reforma constitucional. Cuando se molestaron los señores ministros y ministras porque la Sala Superior hacía control de constitucionalidad, dieron a través de tesis de jurisprudencia un regaño a los magistrados de Sala Superior y magistrada para que no lo volvieran a hacer, o de lo contrario podrían incurrir en responsabilidad por desacato a la jurisprudencia de la Suprema Corte. En fin, varios temas, todos apasionantes en esta materia. Si no tenemos ninguna otra participación, suspendemos hoy nuestra sesión, son las 6:57 y continuamos mañana a la misma hora. Si alguien tiene algo que decir, adelante, Francisco. Doctor, como le había comentado la vez pasada, he estado buscando en los lineamientos del diplomado algún tema o algún material para leer con anticipación. No he encontrado y ya ahorita voy leyendo, y si tiene algo que nos pueda comentar ahorita para la sesión de mañana, que si no mal estoy viendo, son ¿qué tema es? Valoración probatoria. Sí. Valoración probatoria. ¿Es valoración probatoria o la prueba en el derecho electoral, procesal electoral? Sí, valoración probatoria, bueno, cualquiera de estos, los dos libros que les había dicho. Sí, tanto el de Sentis Melendo, la prueba, como el libro de Eduardo Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Cualquiera de los dos son muy, muy buenos libros para este tema, pero también es un poco más difícil el libro de Michele Tarufo que hemos estado citando. Déjenme ver aquí la cita bibliográfica. Por aquí debe estar. Ahí está la obra de Michele Tarufo, La prueba. Es de Marcial Pons, un libro de 2008. Que sí, Tarufo es un poquito difícil de leer, pero también está la consulta. Y el otro, el de Hernando Davis Echandía, para mí es de lo mejor que hay, nada más que son 2 tomos. En el tomo primero está el tema de valoración de la prueba.
Sí, y efectivamente no tenemos ningún material adjunto. Voy a tratar de ver si se reproduce aquí el trabajo que presenté hace algunos años sobre la prueba en materia electoral, aunque por supuesto no está actualizado, pero les puede servir de algo también. Déjenme ver si citamos aquí a algún otro autor. Creo que no. Eduardo Couture es el libro que les decía, Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Y con eso tienen bastante. Sobre todo el libro de Davis Echandía, si lo pueden conseguir, es un libro muy bien hecho, entendible, sencillo, pero sí voluminoso. Hay también de Francisco Carneluti, La Prueba Civil. Carneluti tiene varias obras, pero esta es específica, La Prueba Civil. La obra que yo consulté la publicó el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hace algunos años, es de 2002, tiene ya 20 años, tal vez sea difícil de conseguir, pero en alguna biblioteca probablemente sí. El de Santiago Sentís Melendo, La Prueba, ahí están también los datos bibliográficos. Como el módulo que sigue son 3 días que vamos a tener, martes, miércoles y jueves, sí, el temario viene un poquito extenso y son 2, 4, 5 puntos que toca de la valoración probatoria. Entonces, claro, por eso, para irnos dando idea de sobre qué, porque sí es muy amplio el tema, por eso le pedía. Hay otro libro también de Juan Montero Aroca, La Prueba en el Proceso Civil. Juan Montero Aroca. También es de editorial Marcial Pons. Creo que aquí no lo tengo citado, pero es un buen libro. Bien, si no disponen de otra cosa, damos por concluida la sesión de hoy y nos vemos mañana. Espero que sean de utilidad y que encuentres alguno de esos libros, Francisco, y por supuesto quien se interese. Ahora que ya hay posibilidad de traer libros de cualquier parte, pues se pueden pedir y en 1 o 2 semanas están aquí, si no es que están a la venta en México. Bien, nos veremos mañana. El libro de Davis Echandía está en internet, en la página del UNAM. Ya de ahí ya lo bajé. Bueno, perfecto. Sí, la biblioteca de la universidad creo que está accesible a todo el mundo. Y pudiera ser también la biblioteca de la Escuela Libre de Derecho. Y tiene muy buena biblioteca. Bien. Y no sé si la biblioteca de aquí del tribunal también esté a disposición de todo el mundo. Sí, ¿verdad? Correcto. Eduardo dice que sí, y lo mismo Legario. Así que ahí pueden encontrar muchas cosas más. Y por supuesto, la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tiene revistas también y artículos importantes. Y para que lean cosas serias, porque si no a veces nos metemos a Google y nos dan cada cosa que puede no ser lo pertinente. Nos veremos mañana. Buenas noches para todos. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.